Hola, mi nombre es Claudia Poblete, tengo 28 años, soy ingeniera en administración de profesión y nací con el síndrome de Treacher-Collins. Claudia, podríamos ir hacia atrás y recordar cómo fue tu infancia. ¿Cómo recordabas cómo eras como niña? ¿Jugabas harto? ¿Salías harto a la calle? ¿Tenías un grupo de amigos antes de entrar al colegio? Bueno, antes de entrar al colegio, yo no fui a jardín ni a prekinder. Mi mamá tenía miedo de eso, así que yo estuve mayor tiempo en mi casa. No era una niña con mucha personalidad, nunca fui por lo menos una niña con tanta personalidad. Y era más retraída, por así decirlo, pero no tengo tantos recuerdos, la verdad, de cuando era muy pequeña. Ya están un poco Sí, ocultos. un poco oculto, claro. Me comentaste que entraste después al colegio, un poco más grande, y empezaste por primero básico. Sí. ¿Cómo fue entrar a primero básico ya en principio a tener contacto por primera vez con más niños? Bueno, recuerdo que fue difícil el impacto que generé en los demás niños. En ese momento creo que me di cuenta que era diferente y fue quizás incómodo para mí por lo que recuerdo. Igual hay recuerdos que yo fui bloqueando, entonces creo porque no los recuerdo muy bien, pero recuerdo mucho lo que es la incomodidad de estar con más niños. Solía como estar sola. Yo no tuve amigos hasta quinto básico. Cuando eras más pequeña, tu mamá o tus familiares o tus personas más cercanas te comentaban a ti lo que tú tenías. ¿Eras consciente o te diste cuenta ya cuando la gente te lo empezó a comentar? No era consciente de parte de mi familia. Recién comencé a tomar conciencia cuando comencé a salir más y cuando comencé a entender que iba al hospital por una razón, que era el síndrome de Treacher-Collins y que necesitaba una cirugía. Y ahí comencé a entender que era diferente. Pero mi familia siempre me hizo sentir que era igual que todos. ¿Eso a ti te ayudó en parte cuando eras niña como a no reprimirte? Eh, sí, por lo menos a entender que yo tenía las mismas capacidades que todos los demás niños. Eso me lo inculcó mi familia. Por ese lado, el hecho de que ellos me hayan hecho sentir siempre como no con un trato distinto, por así decirlo, al contrario, era como que me tiraban a los leones porque me decían que yo era fuerte y que podía lograrlo. O sea, te dieron esa confianza, ese empujón que necesitabas. Sí. ¿Qué fue lo más complicado entonces de esa etapa escolar en principio, entre primero y cuarto básico? ¿Cómo fue llevarse con los compañeros? Me dijiste que recién en quinto habías tenido tu primera amistad. Sí. ¿Cómo fue ese proceso anterior a no tener amistades? Mira, de hecho mi primera amistad fue con una compañera del mismo curso que se me acercó un día, todavía me acuerdo. Yo siempre solía esconderme, de hecho, detrás de un pizarrón, porque no me gustaba que los demás niños ser como la atención de los demás niños, como ser el centro de atención. Y solía como tratar de estar en un lugar en que no tuviera como mucha vista para los demás niños dentro del mismo colegio. Y hubo un tiempo que me ganaba debajo de un árbol que había dentro del colegio, pero dándole la espalda al patio. Y me comía siempre en 1 más 1. Y me acuerdo que mi compañera se acercó y me dijo: yo siempre te veo aquí solita comiendo en 1 más 1, y ahí empezó la amistad. Pero yo solía siempre estar en un rincón sola, pero evitaba a mis compañeros. Era también como un método de protección, me imagino, para evitar que te dijeran algo. Claro, para evitar preguntas todo el tiempo, pero ¿por qué tiene la boca así? ¿No está así? Para evitar todo ese contexto. Y tú ahí ya a esa edad de, no sé, pensando unos 10 años aproximadamente,
ya sabías cómo responder a esas preguntas de cuál era tu diagnóstico, por así decirlo, o todavía no tenías esa claridad? Sinceramente no, todavía no tenía la claridad. Sabía que había nacido con algo, pero no sabía explicarlo. Hasta más grande ya supe cómo explicar mi síndrome. Cuando me preguntaban, más que nada yo decía, nací con esta malformación. Esa era la explicación que solía dar. No explicaba así como, no, yo tengo un síndrome de Treacher-Collins, porque después más grande, más como que los mismos doctores comenzaron como a hablarme más a mí que a mi madre, porque era como que siempre doctor, mi mamá, doctor, mi mamá. A mí no, como que no me incluían tanto en la conversación. Entonces, después tomé claridad. A mí me comentaste antes de que estabas acostumbrada a ir constantemente al hospital, de que desde pequeña tuviste cirugías, me comentaste algo de que tenías la lengua muy ancha, que te la habían tenido que angostar. ¿Me podrías comentar todo ese proceso de cirugías que tuviste que llevar desde pequeña y cómo te hacía sentir? Porque me imagino que es súper invasivo para una niña. Sí, bueno, yo nací con las comisuras abiertas hasta acá, por lo tanto yo no podía amamantar ni retener comida, entonces me alimentaba por sonda. Me alimentaba por sonda y sufría desnutrición, entonces constantemente me enfermaba y tenía que ir a hospitalizarme por esa misma razón. Y aparte que ya me cuesta respirar por la malformación, la lengua también era muy ancha, entonces me angostaron la lengua, me hicieron una cirugía, pero me hicieron ambas cosas. ¿Cómo se puede decir? Me hicieron una cirugía en las comisuras y me angostaron la lengua. Y también me hicieron una intervención en el canal auditivo. Ya me imagino cuando eras pequeña también sentía ciertas limitancias físicas con esto que me comentabas del cansancio. Sí. No, quizás no tenías la misma energía que otros niños porque es como un tema más respiratorio, ¿no? Sí. ¿Cómo lo notabas tú, por ejemplo, no sé, pensando en una clase de educación física? Claro, me costaba correr o trotar, tenía que tomar pausas y continuar, no podía ser como constante como mis demás compañeros, tenía que tomar pausas. Y fue difícil porque igual tenía un profesor un poco machista que me decía así como, las mujeres solo sirven para ir a la cosa, de verdad, y no era muy comprensiva al respecto, era una persona bastante dura. Y aprovechando que tocaste ese tema de los profesores, tú también me habías dicho que una profesora en particular tuvo un trato discriminatorio hacia ti y que hasta tus mismos compañeros se sorprendieron de que ella te tratara así. ¿Podrías revivir esa historia? ¿Cómo fue ese caso particular? ¿Qué edad tenías? ¿Qué colegio? Bueno, eso fue en cuarto básico, si no me equivoco, o en quinto, pero yo no me di cuenta, al comienzo no me di cuenta porque yo estaba sentada como los puestos más atrás. Solo me di cuenta que mi profesora estaba riéndose junto a compañeros, como que le preguntó algo a mis compañeros, me apuntó y se reía. Y después, claro, mis mismos compañeros fueron a buscar a mi profesora jefa y le dijeron enfrente de ella que ella se estaba riendo de mí, porque le habían preguntado a mis compañeros qué es lo que yo tenía, por qué tenía la boca así. Y a mi compañera al contarle, ella se rió de mí y se reía a carcajadas. Entonces, después de eso, mis mismos compañeros que dijeron, no, yo la escuché a la profesora, y como yo estaba atrás, después como que tomé conciencia de lo que estaba pasando y toda la gestión, por así decirlo, lo hicieron mis compañeros. Y ahí fue cuando mi profesora jefa tomó como la rienda de la situación y a la semana ella ya no estaba en el colegio. ¿Tu mamá ahí cómo reaccionó? Me imagino una reacción grata, enojo, frustración. ¿Qué vivía ella como tú lo recuerdas de niña, obviamente? ¿Cómo la recuerdas a ella al ver esas situaciones? Eran tristes, fuertes, la verdad. Sí. Mi mamá, como te comenté en algún momento, mi mamá tomó después como una postura a la defensiva. Entonces, ella, cuando sabía que a mí me hacía bullying, ella iba al colegio a reclamar, a mi hija le hacen bullying, a mi hija le hacen esto,
a mi hija le pegan. Entonces hubo un momento en que eso fue inevitable, se lo tuve que contar a mi mamá lo de la profesora, pero hubo un momento en que yo evitaba contarle a mi mamá estas situaciones porque la veía sufrir y por la postura de ella, claro, porque mi mamá era capaz de paralizar todo el colegio, porque ella lo encontraba indignante que una profesora se burlara de mí. Entonces su reacción, claro, era, bueno, como cualquier mamá, me imagino yo, se empoderaba, quería hablar con la profesora, quizás decirle de todo, pero... Y tú después, entonces, a raíz de eso, intentabas evitar comentarle todo para no generarle un mal rato. Ahí ya empezaste a ser quizás consciente de que ella también la pasaba mal por esta situación. Claro, ahí tomé conciencia de que ella lo pasaba mal, que sufría, y comencé como a guardarme un poco las situaciones que vivía. Pero por lo que pasé de la profesora no se pudo, porque ella se enteró de todas formas. Y claro, ella tuvo una reacción como de es muy indignante lo que está pasando, es una profesora, es una mujer adulta burlándose de una niña. Y ahí, ¿quién era como tu desahogo? ¿Tenías en alguien, aparte de tu mamá, que quizás le empezaste a esconder más cosas? ¿Como en quién confiar? Esa amiga que se acercó a ti empezó a ser alguien importante. Claro, sí, ella comenzó a ser alguien importante, con mi mejor amiga, con mi mejor amiga, por un buen tiempo, y con ella me desahogaba, sí. Te comentabas tus problemas, de cómo te Claro, y sentías. lo vivía conmigo, porque ella estaba conmigo todo el tiempo y era mi compañera, entonces a veces no era necesario contarle o decirle. Te defendía igual. Sí, también. Me comentaste también de que ya en un momento se hizo insostenible esta situación en el colegio para ti, que ya no la pasabas para nada bien y decidiste dejarlo. Sí. ¿En qué momento que la tenías y a raíz de qué? ¿Del desgaste de tantos años o pasó alguna situación particular que tú tomaste esa decisión? Sí, pasó una situación en particular, es que yo en el colegio en el que estaba estudiando llegaba solamente hasta octavo básico y tuve que cambiarme de colegio. Y fue en el momento en que ya, por así decirlo, el colegio se había acostumbrado a mí y yo me había acostumbrado a todos, a ellos. Y como llegaba solo hasta octavo, llegó ese día en que me tuve que retirar del colegio y me fui a un colegio que no era muy bueno, porque no tenía muy buenas notas por el hecho de que yo faltaba mucho. Tenía muchos controles, tenía que ir por lo menos 2 veces a la semana a controles. Entonces me faltaba mucho estudio, me faltaba mucha materia y yo era tan tímida que no era capaz como de pedirle a mis compañeros la materia. Entonces no pasé con un promedio muy bueno y tuve que irme a un colegio no muy bueno y ahí sufrí un bullying fuerte y de alumnos que eran mucho más grandes que yo. Yo iba en primero medio y ellos iban en tercero medio. Y comencé a sufrir bullying y acoso de parte de ellos. Fue más fuerte que en la educación básica. Claro. Y ahí yo creo que con el acumulo de los años entré en depresión y no quise continuar. Se lo comentaste a tu mamá, me imagino, a tus papás, en tu familia, ¿quiénes son tus círculos cercanos? Bueno, mi mamá, mi papá y mis 2 hermanos. Mayores, menores. Yo soy la mayor. Sí, mi hermano del medio tiene 26 y el más pequeño tiene 13. Y en ese entonces todavía no existía, sí, recién existía mi hermano pequeño y ¿cómo se llama? Yo le dije a mi madre que estaba mal y ella se dio cuenta, porque yo no tenía ganas de hacer nada. Y un día le dije que no quería, no, que no quería ir más al colegio. Y me entendió. Te apoyó en tu decisión. Sí. No te juzgó nada, te dijo te entiendo, y ahí estuviste, me imagino, un tiempo ya como en tu casa. Estuve 2 años en mi casa, solo en mi casa. Y después yo misma decidí estudiar de nuevo, pero en un 2x1 en educación de adultos. Ahí días que podía haber menos
bullying quizás que los de unos adolescentes, quizás en la primera etapa para algunos. Claro, esa fue mi lógica de que no voy a tener que ver adolescentes ni niños, sino que adultos, que yo creía que iba a ser más como aceptada o iba a sufrir menos bullying. Y fue así, la verdad. Me sentí cómoda, terminé mi enseñanza media en eso en 2x1 a los 19 años. ¿Y mantenías la amistad con tu amiga o ya habías perdido ese contacto? Perdí el contacto porque, claro, ella como se cambió de colegio, después se cambió de casa y perdimos el contacto. Y después, con el tiempo, lograste mantener otro tipo de relaciones como con alguna otra persona, ya sea amistosa, una relación amorosa, aparte ya de tu familia. Bueno, sí. Aparte de mi amiga que te comentaba, después con el tiempo hice más amigos y yo comencé mi primera relación a los 16 años. Tuve mi primer pololo y hasta los 18. Y también en el 2x1 conocí más chicos de mi edad también que tenía un mejor amigo y otro compañero que se volvió un buen amigo. ¿Cómo fueron tus primeros trabajos, por ejemplo? Me dijiste que entre los 18 y 24 empezaste a trabajar. Sí. ¿Cómo fue esa como inserción al mundo laboral con adultos? Bueno, yo pese a mis situaciones o las experiencias que viví, aún así siempre he sido clara con lo que quiero y yo decidí trabajar a los 18 años, pero no encontraba trabajo. Entonces me acuerdo que en ese tiempo había otro chico que yo conozco que tiene síndrome de Treacher-Collins, que lo vi varias veces en el hospital y resulta coincidencia de la vida que era compañero de mi tía, que también padece el mismo síndrome y me lo topaba siempre en los hospitales, de hecho en distintos hospitales porque yo estuve en 3 hospitales y en los 3 hospitales me lo topé porque él también hacía el mismo transcurso de cambiarse de hospital por el hecho de que no lograba la cirugía. Y él me contactó y me dijo: yo trabajo en la construcción y trabajo de ceramista, tú me podrías ayudar, yo te ayudo con el trabajo y todo, y trabajé como 3 meses ayudando como ayudante de ceramista en la construcción con él. Y después no me gustó y decidí buscar trabajo en otro lado y estuve como 6 meses buscando trabajo y no encontraba. Iba casi a diario a entrevistas y no quedaba seleccionada. Y fue cuando quedé seleccionada en Burger King. Y ahí trabajé en comida rápida, 1 año. Y después trabajé en varias locales de comida rápida como Tarragona, también en Kentucky. Kentucky fue uno de los últimos lugares que trabajé y estuve harto tiempo en eso. ¿Y por qué? Porque aunque yo intentara buscar en otro ámbito, no lograba encontrar. Como que siempre era comida rápida lo primero, no ni siquiera lo primero, porque podía pasar 6 meses buscando y no quedaba seleccionada en nada. ¿Sientes que igual eso es a raíz de tu síndrome? Sí. Que hay como una fijación que por eso quizás te costó más. Sí, yo lo veo también por el lado de que, claro, tengo este síndrome y era un poco más retraída en ese tiempo, mucho más tímida. Entonces la gente pensaba que eran como cognitivos, porque me pasó que me lo dijeron, que creían que me preguntaban, pero eso te afecta en tu inteligencia, porque yo te veo y lo primero que pensaría es eso. Entonces tuve que lidiar también con ese tipo de preguntas y responder: no, mi capacidad intelectual está intacta, el síndrome solo afecta lo que es el hueso, el desarrollo del hueso, del rostro. ¿A raíz de qué te nació como estas ganas de estudiar lo que estudiaste? Primero, ¿qué estudiaste y por qué lo estudiaste? ¿Y cómo fue ese proceso ya universitario o técnico superior? Bueno, yo decidí estudiar a los 24, porque yo comencé, como te decía, desde los 18 trabajando y hubo un tiempo que traté de ahorrar por mí sola el dinero para la cirugía. Y también esa fue mi motivación para trabajar, poder recaudar fondos para mi cirugía. Y
cuando yo coticé en la clínica UPA, por así decirlo, coticé en la cirugía y me decían que salía tanto dinero, decidí, porque no llegaba tanto, entonces decidí estudiar. Y también fue por el trabajo que tenía en ese momento. Yo trabajé en ese momento, estaba en Kentucky y era subgerente. Entonces aprendí lo que era administración, aprendí un poco lo que era recursos humanos y ahí me motivé y dije, ya quiero estudiar algo relacionado a eso porque tenía buenos resultados. Por ejemplo, el local estaba en letra C y yo hice que estuviera en letra A, por así decirlo. Y eso me motivó a estudiar administración. Luego que la terminaste ya, encontraste tu primer trabajo, ¿no? ¿El que está ahora es tu primer trabajo o es ya otro? En cuanto a lo profesional. En cuanto a lo profesional, claro, o sea, hice mis prácticas anteriormente, pero sí, es mi primer trabajo profesional. ¿Cómo ha sido también ese proceso? ¿Los compañeros? Bien, la verdad es que me han aceptado bastante bien. Siempre han visto como mis capacidades. Soy bastante rápida para aprender, entonces en ese aspecto no me ha costado mucho. Y no, estoy súper contenta porque yo hace años atrás nunca pensé que iba a ser ingeniera. Y pensaba que no iba a poder estudiar. Ya, o sea, hubo una época donde tú pensaste que no ibas a poder lograr nada de eso. Claro, exactamente. Me imagino a raíz de tu depresión, los problemas de salud mental y todo. Claro, y lo económico. Claro, también, un factor. Me comentaste también de que este mismo tema del cansancio y que te genera tu síndrome, esas complejidades, ¿cómo te afectan, por ejemplo, para llevar el mismo ritmo de vida que llevan personas que no tienen esa complejidad? ¿Cómo lo vives día a día, como en el tema del descanso, de levantarte, de quizá una caminata larga? ¿Cómo te afecta? Sí, cuando era niña yo sentía que me costaba ser productiva, que me sentía cansada todo el tiempo. De hecho, me acuerdo que me costaba mucho levantarme. Mi mamá me decía la bella durmiente, porque de verdad que no lograba como despertar bien, porque me sentía aún muy cansada. Entonces despertaba con mucho, aún así mucho sueño. Yo podría decir que nunca me he sentido como que estoy descansada. Estoy siempre como agotada y nunca entendí, incluso me culpaba a mí misma por ser así, hasta que un doctor me dijo, pero obvio, tienes el síndrome de Treacher-Collins, que eso provoca apnea del sueño, tú debes tener apnea del sueño. Y eso fue recién este año. Y ahí recién comprendí que no era como que yo fuese así en particular mi personalidad, sino que era por algo, por salud, era por una complicación de salud. Me hice el examen y efectivamente tengo apnea del sueño obstructiva. Y eso explica y claro, me liberé de alguna manera porque siempre me sentía mal por siempre estar cansada y no ser productiva. Y me cuesta mucho hacer varias cosas porque ya a las 6 de la tarde me siento muy cansada y quiero dormir. Entonces a mí me gustaría llegar del trabajo y ser más productiva y lograr hacer más cosas, porque igual yo soy una persona un poco ambiciosa, entonces me culpaba mucho el hecho de no lograr hacer ciertas cosas que quería hacer por eso, que me sentía cansada y prefería dormir. Bueno, a raíz de eso tú iniciaste una campaña, no tengo claro hace cuánto tiempo atrás, que mucha gente puede confundirle, puede pensar que es a raíz de algo estético, que el mismo Estado lo confunde y piensa que es a raíz de algo estético. ¿Nos podrías comentar cómo fue? Primero, yo he visto mucho tus redes sociales, lo complejo que fue por primera vez grabarse y decir, oye, necesito dinero para esto, porque tampoco es fácil pedir ayuda. Tomar esa decisión, me imagino, fue complicado. ¿Cómo fue también llegar a eso de la cirugía, el precio que te comentaron y cómo vas actualmente? Vas a ver todo ese proceso, claro. Sí, bueno, yo llevo años en lista de espera en hospitales y siempre me han dicho que mi cirugía es muy compleja. Me han dicho, Claudia, que tú eres muy compleja y siempre he estado en esa lista de espera que es eterna y que no avanza. Y decidí hacerlo particular porque
ya yo no quería ir al hospital, o sea, para mí el hospital se volvió algo triste desde niña. Entonces para mí ir al hospital no era una buena experiencia ni algo que deseaba yo ir. Entonces por salud mental yo quería acabar con eso, acabar con la lista de espera y poder también operarme porque tengo muchas complicaciones de salud hoy en día. Y lo que de verdad detonó el hecho de que comenzara esta campaña, que ya había cotizado antes en clínicas, cuánto costaba, es que la doctora me dijo que con el tiempo se iba agravando más. La misma doctora del hospital me dijo que se iba a ir agravando más y que si yo sufría bronquitis o neumonía me podría morir porque la capacidad que tengo para respirar es muy poca por el hecho de que mi mentón aprieta mi tráquea y con el tiempo mi mandíbula se va a ir cayendo más. Entonces me dijo, podría ser mortal. Y si te golpean como tú sabes desde siempre, también puede ser fatal. Entonces tú necesitas operarte luego, hijos. Lo más pronto posible, porque cada invierno vas a estar asustado de que te puedas enfermar y que se agrave y se vuelva mortal. ¿Y qué valor te comentaron en ese entonces que tenía la operación? Me dijeron que costaba 38 millones de pesos. Y eso es totalmente lejano a tu realidad, me imagino, bueno, quizás la mayoría de los chilenos. Claro, totalmente lejano a mi realidad. Pese a que yo estudié también con la esperanza de poder optar a un mejor, o sea, tener un mejor puesto y tener un mejor sueldo, aún así es difícil porque uno tiene que vivir, tiene que pagar la locomoción, tiene que pagar la alimentación, tiene que pagar deudas, aunque yo no tengo muchas deudas, pero la vida tiene un costo, entonces eso es difícil ahorrar por sí sola, con un sueldo que no es tan alto. Y ya cuando creaste las redes sociales, ¿cómo fue tomar esa decisión de decir como no voy a poder sola y decir voy a hacer una campaña, voy a mostrarme, voy a pedir ayuda? ¿Fue complicado? ¿Y cómo te tomaste la recepción del público? Es que yo lo había pensado antes porque es típico para mí que la gente se me acercaba antes y me decía, pero anda a la tele, pero hace tu caso conocido, pero hace esto, otro, deberías exponerte para que te ayuden. Entonces yo por mucho tiempo me negué a hacerlo, no quería exponerme más, hasta que me pasó lo que te contaba con la doctora y mis amigas me dijeron, pero Clau, lo tuyo ya es vida o muerte, entonces necesitas alcanzar ese monto y necesitas explicar de qué se trata y además podrías ayudar a otras personas a que conozcan esto y a otras personas que padecen esto. Y yo decidí un día, dije ya lo voy a hacer. Y de aquí lo que venga y a continuar, intentarlo todo. ¿Y cómo te ha ido con tu TikTok, tu Instagram, con poner lo que es el síndrome, explicarlo y a la vez pedir ayuda? ¿Has logrado buenos resultados en cuanto a, primero, número de redes sociales y segundo también el efectivo, que me imagino que también es uno de los fines que necesitas? Sí, yo comencé en TikTok y el primer video no se hizo viral, fue el segundo video el que se hizo viral. Y ahí yo dije, tengo buen recibimiento de las personas y me alentó a continuar. Actualmente en TikTok tengo 25.000 seguidores y en Instagram comencé después, pero ya tengo 13.000 seguidores. Sí han habido personas que me han criticado, pero la gran mayoría me ha apoyado y me han ayudado con su granito de arena y he podido aumentar. Yo comencé ahorrando con 4 millones y ahora llevo 14 millones y medio. Entonces sí he podido avanzar y he recibido bastante ayuda. Estabas buscando también, he visto, empresas, ¿no?, que puedan como aportarte ya un monto quizás más grande. ¿Cómo te ha ido en esa búsqueda? Bueno, ese desafío en parte, claro, era para poder hacer un desafío simbólico y ver la posibilidad si alguien se quisiera sumar a una empresa,
la gran mayoría de las respuestas, algunos lo evaluaron y otros me dijeron que no podían por el tema del presupuesto que ellos tienen anualmente y que ya tienen predefinidos sus actividades, que es totalmente comprensible. Aún así logré muchas más visualizaciones, hacerme y hacer más conocido el síndrome y llegar a más personas. Y aparte de eso, actualmente empresas pequeñas me han estado ayudando. Por ejemplo, hace poco me contactó Servicio Técnico ROA y me dijo el 20% de lo que de los servicios que venga la gente a pedir es para tu campaña. Entonces, en ese sentido, claro, no logramos quizás empresas grandes, pero sí logramos personas que quieren sumarse. Entonces, ha sido positivo. Qué bueno. Pero igual, pensándolo, yo trabajo en redes sociales, es igual de repente para la parte emocional es como un arma de doble filo, porque también aparecen los comentarios malintencionados, todos estos bots, cuentas falsas que dicen cosas con odio. ¿Te ha tocado también leer o ver gente que aparece solo para destruir? Sí, sobre todo en Instagram me ha tocado hartas personas así. En TikTok son muy poquitos, pero en Instagram, claro, personas que no tienen fotos, no tienen nombre, tienen puesto jaja como nombre y ponen un GIF, una imagen, tratando de burlarse de mi aspecto. Y no me molesta tanto porque yo lo tenía contemplado de que eso podía pasar, pero sí hay momentos en que hay personas que claro, no se dan el tiempo de entrar a tu perfil, ver tus videos y entender un poco más, es como que solo tiran odio y en ese caso yo trato de no tomarlo en cuenta, simplemente o borro el comentario o lo dejo ahí y no tomo en cuenta porque sé el valor que tengo y por qué lo estoy haciendo, y las personas que realmente quieren saber van a saber, se van a informar y van a sumarse si así lo quieren. ¿Tú de quién crees que podrías haber como heredado o sacado como esta fuerza de salir adelante? Porque no todo el mundo se animaría a hacer lo que tú estás haciendo después de lo complicado que fue tu infancia, que fue tu adolescencia. ¿De quién lo habrás sacado? ¿De lo que te transmitió tu mamá, tus hermanos, tu papá? ¿A quién podrías apuntar específicamente? Bueno, yo creo que podría de mi madre, porque mi madre pasó por muchas cosas y aparte de que tuvo que, claro, siempre estar conmigo en los hospitales, ella siempre estuvo ahí. Y aunque ella diga que no, yo creo que de ella. Ella es como ha sido el gran pilar en tu vida. Sí, ella ha sido mi pilar. Y ella me dice, hija, tú eres la que me ha enseñado a mí, no yo a ti. Y yo digo que es al revés, o si no las dos nos enseñamos. Aprendido las dos mutuamente. Sí. Me comentabas tú, Claudia, que esperas que, obviamente nosotros vamos a decir que sí, que esperemos que en un tiempo ya se concrete la cirugía, que tú llegues a los fondos que necesitas. Después de que eso pase, vamos a manifestarlo. Tú me decías que te gustaría crear contenido, seguir dando contenido para visibilizar lo que es el síndrome de Richard-Kohl y quizás de otros síndromes desconocidos. ¿Te gustaría quizás empezar a ser una referente como, no sé, por ejemplo, lo es Jono Lancaster, no sé si lo digas de Estados Unidos? ¿Te gustaría hacerlo tú aquí en Chile? Sí, me gustaría poder crear conciencia porque creo que es súper importante. Yo he dicho siempre que la educación, o sea, los valores que se crean en casa son súper importantes porque quizás si un papá le hablara a su hijo o una mamá, así como hijo, ahí van a haber personas que son distintas porque nacieron con tales condiciones, pero trata de ser un poco más empático, creo que si se lograra hacer más conocimiento, sensibilizar de parte de los adultos también, lograríamos de parte de los niños y quizás podríamos erradicar un poquito lo que es el bullying. Entonces creo que es súper importante
para que una persona pueda inculcarle a sus hijos de qué se trata, por qué, en base a qué, y tratar de no enfocarse en herir a la persona, porque los niños, si bien son niños, entonces no entienden el valor de sus palabras. Y yo creo que podríamos crear conciencia en general y también erradicar desde esa parte. Tú que viviste en carne propia todo lo que es el bullying, todo lo que habla en tus palabras, ¿crees que Chile es un país que no tiene empatía y es cruel? Creo que hay muchas personas que lo son, pero también hay muchas personas que empatizan, aún así sin entender. Creo que sí nos falta mucho por mejorar, por ser inclusivos, por ser empáticos, pero no es que sea tan malo. He conocido, sobre todo ahora en redes sociales, sé que hay muchas personas que son todo lo contrario, que son empáticas, pero sí, cuando yo era niña, la gran parte que viví fue cruel. Ahora que tú ya eres grande, ya has hecho un análisis a toda tu vida, todo lo que pasaste, eres consciente de todo, ¿qué le podrías decir o aconsejar a esa Claudia pequeña que en las mañanas no quería levantarse para ir al colegio, que no le gustaba mirarse al espejo, que se escondía, que tenía temor, que era tímida? ¿Qué consejo le darías? Yo le diría que tenga paciencia, que tiene mucha fuerza, y que va a lograr muchas cosas, que no escuche a otras personas que digan que no, y que vamos a poder salir adelante. ¿Cuál es tu sueño, Claudia, personal? ¿A qué te gustaría llegar? ¿Qué te gustaría lograr? Mi sueño personal es, en parte, lograr hacer algo bueno, como un bien común, y siempre me ha llamado la atención la idea de viajar. Me gustaría viajar, conocer el mundo, conocer culturas, eso me gustaría. ¿Algún mensaje para las personas esas personas que te has topado en la calle, que se acercan y te quedan mirando, que se acercan y te dicen algo? Yo le diría a esas personas que está bien tener curiosidad, pero también tratar de comprender que a esa persona le incomoda, y que las palabras tienen valor y tener cuidado porque, claro, uno a veces, porque me pasó que un chico que me hacía bullying después creció y dijo, es que yo no me daba cuenta de lo que te decía, porque tampoco se daba cuenta del valor de sus palabras. Entonces creo que tener conciencia de que los actos pueden afectar a otros y las palabras es súper importante. Y si tienes curiosidad, obviamente mira, pero un ratito, no te quedes todo el tiempo mirando. Entonces ese sería mi mensaje.